10:18 de la mañana. Quiero darle otra vez la cordial bienvenida a todas las personas que se están conectando, que se van a conectar a lo largo de la presentación y que además se conectan. Luego esto queda colgado en mi Facebook. Continuamos entonces, aparte de todos los agradecimientos y de todo lo que hablé, y me disculpa la charla, entrada así como que ese preámbulo tan largo, pero es que primero quería también avisarle porque había estado un poco desconectada y realmente tenía que agradecer a todas esas personas, a quien agradecía, a todo eso, a todos a los que, las personas que acudieron, a todos los medios que apoyaron y por supuesto hablarles del próximo taller que tengo. Por aquí Regis. Muchas gracias, Regis. Saludos para ti también. Un abrazo y éxitos también para ti. Gracias, gracias. Conectándose las personas. Las personas que me están viendo por primera vez, mi nombre es Harriet Castillo y me pueden conseguir por todas las redes como Después de mí otra vez yo. Después de mí otra vez yo.com, después de mí otra vez yo por Instagram, todo pegadito. Después de mí otra vez yo por Facebook, donde estamos ahorita en esta página, después de mí otra vez yo por mi canal de YouTube y como Harriet7000, Harriet700 por Twitter. Ok. El tema de hoy es el niño expresa lo que los padres callan. El niño expresa lo que los padres callan y por qué enferma a mi hijo. Esto va a ser, o esto lo vamos a hablar, pero desde un punto de vista llamado la biodescodificación. La biodescodificación, que es un nuevo enfoque terapéutico. Y para que podamos entendernos en el camino, tengo que hablarle un poco de lo que es la biodescodificación, de dónde nace y cuál es el enfoque y por qué se dice que ese niño, todo lo que el padre calla, él lo exterioriza y por supuesto lo exterioriza no solamente en conductas, también lo exterioriza a nivel de las enfermedades. Pero para esto, como siempre les digo, lo más importante es no sentirse culpables. Aquí necesito apertura, porque ningún padre hace cosas pensando hacerle daño a los hijos. Y cuando hablo padres, también no necesariamente papá, mamá. Pueden ser las personas que están en el entorno de ese niño, abuelos, tíos, cuidadores, personas que están en contacto con él, esas personas que están al día a día, que están muy unidos a ese niño y que realmente todo lo que gira alrededor de ese niño, toda esa energía que emana de esas personas, todo eso es un todo, ¿ok? Por eso tenemos que ser tan cautelosos con los cuidadores, con las personas, con las niñeras, con las personas en quienes colocamos a nuestros niños, sobre todo en esa primera etapa. Entonces, el enfoque de hoy va a ser dirigido a niños, sobre todo a los niños hasta los 7 años, ¿ok? Desde el proyecto Sentido, que les voy a explicar qué es eso, que es desde un poco antes de ser concebido, pasa por los 3 años, hasta los 3 años, lo que se llama proyecto Sentido, y luego esa primera infancia. Porque hasta esa primera infancia, hasta los 7 años y sobre todo hasta los 3 años, ese niño se siente que es un todo con mamá, ¿ok? Él no se ve separado de mamá, él se ve como un todo de mamá. Y por lo tanto es tan fuerte cómo ellos pueden percibir las emociones, sobre todo de mamá. Ahora bien, como decía, cero culpas y cero juicio. ¿Qué es la biodescodificación? La biodescodificación es un nuevo enfoque terapéutico. Y decimos nuevo, pero su origen está cerca de los años 70-80, cuyo precursor es el Dr. Hammer. El Dr. Hammer es un médico alemán que tiene una historia detrás, que es porque su hijo, él es un médico, porque todavía está vivo, ¿ok? Está de avanzada edad, pero sigue vivo. Este doctor, aparte oncólogo, vive un evento muy fuerte en su vida, que es la muerte de su hijo. Es un proceso trágico porque es una muerte que es inesperada. Y cuento corto, posterior a la muerte de su hijo, este señor presenta un cáncer testicular. Pero paralelamente a su cáncer testicular, su esposa presenta un cáncer de ovario. Esto a él como científico le llama mucho la atención, porque él dice cómo dos personas totalmente sanas están, después de un evento fortuito y doloroso como el que vivimos, desarrollan cáncer testicular y cáncer de ovario justamente en órganos que simbolizan la reproducción, que están apegados a los hijos
y ahí comienza su investigación. Inicialmente lo hace con sus pacientes, sobre todo las mujeres que llegaban con cáncer de mama, cáncer de útero, y de alguna manera indagaba sobre su historia y qué había sucedido antes o qué evento había sucedido antes de que se le desarrollara o detectara ese cáncer. Por supuesto que el primero lo hizo con sus pacientes y con pacientes de cáncer y luego comenzó a hacer un trabajo con todas las patologías que se iban presentando y comenzó a hacer una cartografía del cuerpo, ¿ok? Que era relación enfermedad con impacto o con emoción vivida. Después de Hammer, por supuesto, vienen otras personas, está Sabat, está Flesch, está Christian Flesch, está Salomón Celan, Enrique Corbera últimamente, que es un español que lo está trabajando mucho, que lo han manejado, agarraron la base de lo que este doctor Hammer investigó y por supuesto ellos fueron eh, incluyendo más investigación, más estudio, más análisis y han hecho de esto un enfoque terapéutico bastante grande, ya conocido a nivel mundial. Lo pueden conseguir, se puede conseguir de distintos nombres porque por supuesto cada vez que uno de estos científicos lo toma, cada vez que uno de ellos comienza a agregar información, algunos van cambiando nombre. Por ejemplo, cuando el doctor Hammer comenzó, que era científico, netamente médico, ¿ok? Él lo llamó medicina germánica. Luego Sabá le puso biología total, porque no solamente lo vio desde el punto de vista clínico, sino también la parte del entorno. Luego aparece Christian Flesch, que ha sido, como uno dice, uno viene de una escuela francesa de donde yo vengo, que es la parte que a mí, o es la parte que más he manejado, es la parte que más he estudiado, donde lo habla como biodescodificación o descodificación biológica. ¿Ok? Descodifica, ¿por qué? Porque todo está codificado, en el mundo todo está codificado. El aire acondicionado, tú codificas, apagas y prendes, el televisor, todo en la vida es codificación y simbolismo. ¿Ok? Entonces, cuando algo está codificado y tú tienes que descodificarlo para sanarlo, en este caso, ¿ok? Luego, Salomón Celan lo habla como psicosomática clínica, él es un médico homeópata y entonces también la ve desde otra perspectiva, que me encanta cómo la maneja. Yo lo sigo mucho a él y a Flesch, son como soy de esas escuelas. Y luego está últimamente Enrique Corbera, que le colocó bioneuroemoción. Pero finalmente, todo tiene que ver, todo termina o hablando de lo mismo. ¿Qué es lo que se dice o qué es lo que maneja la biodescodificación? La biodescodificación maneja que la enfermedad, ¿ok? No es un problema. La enfermedad o el síntoma son una señal de que algo está pasando en tu organismo. Por ejemplo, si alguien me llama al teléfono, si alguien nos llama y el teléfono repica, ¿verdad? Ese repique me está dando a mí la señal que hay alguien en alguna parte que me quiere escuchar, que me quiere decir algo. Yo tengo dos opciones. O escucho, agarro, digo aló, quien habla, que desea, o apago el teléfono o lo lanzo, lo desconecto, lo que yo quiera. ¿Ok? Así es la enfermedad. La enfermedad y el síntoma inicialmente, ¿qué es lo que hacen? Es decirte, hay una alerta, algo está pasando en tu cuerpo. ¿Ok? La biodescodificación habla del origen de la enfermedad que nace desde un evento que cumple algunas características. Un evento que haya sido inesperado, que haya sido vivido en soledad, que haya sido desagradable, porque yo puedo tener un evento inesperado, que de repente alguien llega, me traen un ramo de flores, unas barras de chocolate y es inesperado, pero es agradable. Que sea inesperado, que sea desagradable, que sea vivido en soledad, pero sobre todo con la emoción con la cual se vivió. Y que esa emoción yo no pueda transmitirla, yo no pueda decirla, porque cuando a mí me pasa un evento desagradable, yo puedo contarlo, qué fue lo que me pasó, me robaron, alguien vino, sucedió algo mal, salí mal en un examen, yo puedo decirlo. El detalle está que es muy difícil transferir la emoción con la cual yo viví ese evento, y ese es parte de un todo. Ahora bien,
Esos eventos se pueden vivir en diferentes etapas de nuestra vida consciente, pero sobre todo esos eventos se arraigan en nuestro lugar inconsciente. Es decir, cuando veo un iceberg, ¿ok? Ese 5% que se ve es que el 5% de lo que se ve del iceberg, ese es como nuestra conciencia. Y todo lo que está debajo del agua es como nuestro inconsciente. Y en ese lugar se van a ir acumulando todas esas emociones que yo viví en un momento determinado, pero que le genera un estrés al organismo y que por supuesto tienen que salir. Y ese estrés se libera a través de un síntoma, a través de una enfermedad. Estoy primero dando un enfoque generalizado sin entrar al punto justamente de los niños para que podamos entender el contexto de todo lo que estoy hablando. Rachel, también para ti, todo lo mejor del universo para ti también, Rachel. Aquí saludando. Bueno, es también importante acotar que la biodescodificación es una terapia paralela, ¿ok? Esto quiero que quede claro. En ningún momento las personas van a dejar de ir a su médico porque cuando ya una enfermedad está instaurada, cuando ya está, hay que darle solución. La biodescodificación busca el origen de la enfermedad y este origen de la enfermedad va atada a una función biológica del cuerpo. Entonces, ¿cómo se manifiesta? Cada órgano de nuestro cuerpo tiene una función biológica. Por ejemplo, la función biológica de la grasa, que fue la que yo manejé en el taller de biodescodificación y control del peso corporal. Primero vamos a buscar, voy a dar un ejemplo para que entendamos. Voy a buscar la función biológica del órgano y digo, ¿cuál es la función de la grasa? Biológicamente, ¿la grasa sirve para qué? La grasa sirve para protegernos, la grasa sirve para aislarnos del frío, o sea, para control térmico, la grasa sirve para tener reservas de energía. Esa es la función biológica de la grasa, ¿ok? Si existe algo externo que ha afectado, por ejemplo, mi seguridad, si existe algo que ha afectado el que yo no pueda reservar energía o alimento, entonces el órgano de tu cuerpo que se encarga de reservar energía o de protegerse se activa. Es decir, si en algún momento yo paso mucha hambre por necesidad, no porque estoy haciendo dieta, sino hay un conflicto económico muy grande que me hace a mí perder, o sea, no puedo comer, no puedo llegar a comer, ¿ok? Me siento muy mal. Y yo paso ese conflicto de necesidad de alimento queda codificado en mi cuerpo, queda codificado. Voy a darles un ejemplo genérico, queda como codificado ahí. El cerebro, que es muy eficiente pero no inteligente, ¿ok? Él siempre va a buscar lo mejor para ti y dice, esta señora está en estrés total porque siente que le falta nutrientes. Entonces, grasa, la manda la orden al órgano, grasa, encárgate. ¿Qué hace la grasa? Yo necesito hacer reservas, yo necesito para que ella no sienta que existe escasez. Y entonces, cada vez que yo como, lo que hace es que yo te lleno más de grasa, te lleno más de grasa. Yo estoy haciendo mi función como órgano. Yo no te estoy engordando porque yo soy malo o porque yo lo quiero. Claro, tomando en cuenta que siempre hay una relación que si consumo 5.000 calorías y desgasto 2.000, obviamente hay 3.000 que se van a acumular en cualquier lugar. Pero estamos hablando de aquellas personas que, por ejemplo, cada vez que entran en un problema, cada vez que hay un conflicto, estas personas engordan de peso, suben de peso. Esta persona, por ejemplo, un niño que sintió, y aquí voy a entrar al tema de los niños, un niño que sintió que pasó un susto muy grande porque mamá no lo fue a buscar al kinder a la hora que salía, el niño llora, impacta, se siente mal, él no sabe expresar la emoción. Y cuando mamá llega, ¿qué le dice? Pero ¿por qué te pones así? Tú sabes que yo voy a llegar. ¿Cuál es el problema? Quédate tranquilo, deja el estrés. Si mamá no está, sencillamente entra, te traes un caramelo y ya todo pasó. Pareciera que todo pasó, pero ese niño vivió el estrés, vivió un estrés de soledad en un momento determinado. Ese estrés se grabó en su inconsciente, ese estrés quedó codificado en su inconsciente, quedó codificado en él.
También es cierto que no todas las personas y no todos los niños van a recibir un mismo acto externo de la misma forma, porque posiblemente hay niños que mamá no lo va a buscar, se ponen a jugar con los amiguitos y le interesa tres pepinos si mamá ha llegado o no ha llegado. Por eso también va a depender mucho de cómo tú lo vivas, ¿ok? Cómo tú vivas esa emoción. Ahora bien, ¿qué sucede? Ese niño va a ir creciendo y tiene esa emoción codificada. Cada vez que él se sienta solo, eso se va a disparar. Es decir, en un momento determinado muere el padre o muere la madre, él va a seguir, se va a activar ese estado de soledad y desprotección que quedó codificado en su inconsciente cuando tenía 3 años, se va a disparar y son esas personas, por ejemplo, que cada vez que hay un evento, la despiden y queda desprotegida, papá o mamá fallece y se siente solo y desprotegido. El esposo o la esposa se le van y se siente solo y desprotegido. Un hijo se va del país y se siente solo y desprotegido. Tienden a engordar. ¿Por qué? Porque eso que está codificado se dispara y sencillamente el órgano, que es en este caso, que es la grasa, va a hacer su labor. Yo te protejo. Yo te protejo porque tú necesitas protección. ¿Cuál es la función biológica de la grasa? Protegerte. Entonces ese niño cuando es adulto sufre episodios de exceso de peso, de obesidad. Esto es muy amplio, pero es para darles, para que entiendan y engranemos y puedan comprender cuál es la base de la biodescodificación. Entonces la base de la biodescodificación radica en que el organismo siempre va a tener una respuesta biológica según el órgano que esté afectado. Eso como base, como estructura general. Ahora viene la otra parte que es, ok, ya sabemos que desde ahí funciona la biodescodificación. Por lo tanto, le decía que esto es un acompañamiento, esto es un enfoque terapéutico paralelo. Tú te tienes que seguir viendo con el nutrólogo, tienes que seguir haciendo ejercicio, hay que ir a ver la patología que desencadenó, pero, por ejemplo, cuando tú llevas a un niño al médico porque tiene una amigdalitis, el médico va a decir, hasta las amígdalas inflamadas, hay un proceso infeccioso, tome este antibiótico. Esa es la función del médico, hay que hacerlo. El detalle es buscar por qué sucedió, por qué este niño tiene tantos episodios de amigdalitis, qué representa eso. Las amígdalas, ¿ok? Las amígdalas son las amígdalas de todo lo que es amigdalitis, faringitis, todo lo que tiene que ver con este tracto que tenemos acá, donde pasa la comida, donde atrapo el bocado. Aquellos niños que por lo general, ¿ok? ¿Qué sucede? Mamá dice, por ejemplo, no hay chocolate, no hay televisión, no hay computadora, porque estás en un proceso de castigo o lo que sea. Cuando mamá y papá decidan llevar esos niños a un proceso de castigo, ¿ok? Cuando mamá y papá decidan colocarles una sanción, decídanlo con, con la certeza que la van a cumplir. Porque existe una sensación en el niño de perdí el bocado. No puedo atrapar lo que quiero, no puedo atrapar el chocolate, no puedo atrapar el dulce, no puedo atrapar la hora de la televisión, no puedo atrapar la hora de la computadora. Y ese proceso de angustia se sube en el niño y hasta ahí no pasa nada. El detalle viene cuando mamá, en un momento determinado, le dice, porque le dio lástima, porque él se puso a llorar, porque le hizo una pataleta y dice, toma el chocolate, toma esto. O sea, él de repente no entiende, dice, igual no me porté bien, igual no hice las tareas e igual me dieron el chocolate. En ese proceso, cuando él atrapa, cuando él atrapa la presa, ¿ok? Entonces comienza un proceso de reparación y todo la parte fisiológica, una enfermedad, la segunda etapa de la enfermedad, que es la etapa de recuperación, generalmente en ella hay inflamación y fiebre, ¿ok? Entonces, la amigdalitis es como la inflamación de ese bocado atrapado. Por ahí va este caso de la amigdalitis, pero vamos a estar hablando, voy a seguirles empapando más de lo que es esto para que ustedes vayan haciendo sus propios análisis de las enfermedades más cotidianas que pueden tener sus hijos. Ahora bien, ese evento del cual yo le hablaba de la biodescodificación no necesariamente tiene que vivirse en el momento presente. Ese evento se pudo vivir en varias etapas de nuestra vida, ¿ok? Se pudo vivir en nuestro transgeneracional. Cuando yo hablo de transgeneracional, significa de nuestro clan familiar, algo que vivió papá, que vivió mamá, que vivieron los abuelos, que vivieron los bisabuelos, que vivieron los tatarabuelos,
3, 4 generaciones atrás. ¿Ok? Porque yo traigo todo eso, tanto mi genética como mi epigenética, trae todo mi árbol familiar. En cualquiera de esos episodios pudo existir algún evento, ¿ok? Pudo existir algún evento que me puede generar en mi tiempo presente una patología, un síntoma. ¿Cuál es en el otro evento donde puede suceder ese conflicto o ese biochoque, ¿ok? Como se le llama. Puede ser en el proyecto sentido. El proyecto sentido, ¿qué es? Es ese espacio desde el momento de que es de la concepción del niño, que se une ese óvulo con el espermatozoide. Y algunos especialistas hablan que inclusive desde el inconsciente que traen los padres 6 meses atrás, y que por eso es tan importante que a la hora de uno decidir tener un hijo, conocer a la persona, porque en el momento, ese momento crucial de fusión de óvulo y espermatozoide, se trae todo el clan de ambas partes, y no solamente, sino qué vivieron, qué sintieron hacía 6 meses, 7 meses atrás, estas personas que se están uniendo ahorita. Sin embargo, tomemos en cuenta que comienza desde el momento de la unión de ese óvulo con ese espermatozoide. Desde ese momento, eso que está ahí, eso chiquitito, miniatura, que no se puede definir, que no se puede tal vez ver, sino solamente a nivel microscópico, ya tiene biología, ya es una célula viva. Y una vez que tenga biología, que sea una célula viva, por supuesto, va a sentir el medio ambiente, la puede afectar en positivo o en negativo. Entonces, vamos a hablar de proyecto sentido cuando hablamos desde el momento de la fecundación de ese bebé hasta los 3 años. Toda esa etapa de preñez, o sea, todos los 9 meses o los 7 meses, si la persona es 7 mesina, lo que sea, toda esa etapa de preñez hasta que el niño cumple 3 años. Ese niño hasta que cumple 3 años, ¿por qué? Porque hasta los 3 años el vínculo con mamá es muy, muy agudo, es muy cercano. Cuando ellos quieren estar encima de mamá, no es porque son malcriados, sino ellos no ven, no es que a veces que es celoso y la quiere para ella sola, no, es que él no es que la quiere para ella sola, él ve a mamá como parte de él, como una extensión de él ve a mamá como su brazo, él ve a mamá como su pierna, él ve a mamá como una parte de él. Por lo tanto, él es sencillamente, por eso es que él la pide, por eso es que esos procesos de separación son tan duros cuando ella se va, y por eso hay que tantas infecciones, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con dermatitis, pañalitis, que es muy alergia, que es muy, muy común en esas primeras etapas. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la función de la piel? ¿La piel qué hace? La piel es protección, o sea, es unión. Todo lo que tiene que ver con piel es contacto. Si yo pierdo contacto con mi mamá, con esa parte de mí que yo la siento que soy yo, por supuesto eso me afecta. ¿Por qué? Porque la función biológica de la piel es esa cubierta, es lo que hace el contacto con el mundo externo. Si yo siento que ese contacto que llegó con el mundo externo, que una parte de mí la han arrancado, porque tal cual, todo esto es a nivel inconsciente, ¿ok? La han arrancado, eso se lesiona. Por eso hay que tantas patologías dérmicas a nivel de piel con niños pequeños. Mucha pañalitis, mucha dermatitis. Por supuesto que dicen, ese es el calor, es que el gordito, es que los rollitos, todo aquello. Por supuesto, después que está instaurada una dermatitis, una pañalitis, una alergia atópica, por supuesto, una vez que está instalado hay que buscar una solución, ¿ok? Pero lo importante es, ¿qué evento de separación sufrió ese niño que su organismo tuvo que tener una reacción biológica para eso? Ok. Gracias, Noé, gracias. Yo sé que siempre estás aquí acompañándome. Bueno, entonces continuando, disculpen que a veces me volteo así, pero es que siento que va pasando y que va pasando y que están escribiendo, y a veces estoy muy inspirada. En oportunidad mi hija me dice, mamá, la gente va a pensar que las estás regañando. No estoy regañando a nadie, lo que pasa es que me da tanto foro y me gustan tanto los temas que por supuesto le pongo tanto corazón que hablo así efusivamente, ¿no? Pero no los estoy regañando en ningún momento. Entonces hablábamos de ese proyecto sentido. Por lo tanto, es tan, pero tan importante ese proceso de gestación
hasta los 3 años. Todas las emociones que si viven en ese periodo, el niño las absorbe, el niño le llegan. Por eso en muchas ocasiones se dice y es verdad, que las enfermedades de los niños antes de los 7 años no son de los niños, son de los padres. Es decir, ¿por qué un niño de 2 meses de nacido que esté en una cunita bien cuidado le va a dar bronquitis? ¿Ok? Bueno, sí, entonces comenzamos a buscar todo lo que puede suceder porque hacía frío, porque alguien llegó a la casa y tenía tos. ¿Por qué desarrolla un niño de 2 meses una bronquitis? Porque hay una bronca en casa. ¿Por qué? Porque la rabia que mamá o papá está pasando, ellos, la emoción, el niño la absorbe. El niño tiene, por supuesto, emociones propias que vive, pero también absorbe las emociones de mamá. Niño con dolor de oído, mamá y papá, ¿qué no quieren escuchar? ¿Qué no quieren escuchar? Después de los 7 años, por supuesto, el niño, él ya decide, es el que no quiere escuchar a mamá o no quiere escuchar a papá. Pero antes de los 7 años, ¿qué no quiere escuchar mamá? ¿Qué no quiere escuchar papá? ¿Qué no quiere escuchar la persona que tiene el mayor contacto con ese niño? ¿Ok? Ese dolor de garganta. ¿Qué no quiere? ¿Qué es lo que mamá tiene tragado aquí? ¿Qué es lo que papá quiere tragado aquí que no dicen? ¿Ok? ¿Qué es eso que no pueden decir o no quieren decir? Y el niño lo exterioriza a través de un proceso de un dolor de garganta, hasta a través de una inflamación, de una laringitis. ¿Ok? Entonces, eso es porque son emociones propias. Nosotros pensamos que cuando discutimos el cuarto calladito, si el niño está en la otra habitación, el niño no se entera. El niño sí, el niño percibe todas las emociones. Somos un ente único, somos emoción, somos energía, son parte de nosotros. Y no necesariamente yo tengo que gritar delante de él para él sentir que hay un ambiente pesado en casa. Papá está desempleado, siente que hay problemas para traer alimentos a casa, entra en un proceso de desesperación, entra en un proceso de angustia porque siente que no puede surtir y siente que puede existir peligro de muerte, de hambre en su casa, ¿ok? Y entonces se dispara patologías en los niños. Entonces, sí es ciertamente que ustedes me dicen, ¿cómo hago para controlar eso si yo me quedo sin empleo? Entonces el punto está ahí, por eso el manejo de las emociones es la base de todo esto. El manejo de la emoción, no podemos decir que no sentimos la emoción, no podemos decir que nos vamos a sentir un miedo si de repente nos quedamos desempleados. No podemos decir que no voy a pasar una rabia si de repente alguien entra dentro de nuestra casa y roba y se lleva las cosas que tenemos. Por supuesto que esas emociones van a aflorar, por supuesto que esas cosas nos van a hacer sentir mal, eso es normal. El detalle está en que no nos podemos anclar en la emoción. Tenemos que buscarle salida, ver qué está pasando. Ok, no hay empleo, hablo con mi esposa, estamos pasando por este trance, ¿qué podemos hacer? Si yo me anclo, me meto, me siento las 24 horas del día, no a buscar una solución, sino a pensar que todo se me viene encima y que no voy a tener alimento y que me voy a sentir mal y yo me va a dar dolor de cabeza y ese dolor de cabeza yo como adulto que entiendo lo que me está pasando, me tomo una aspirina y se me pasa. Pero ese estrés en el niño no funciona igual. El niño también lo va a exteriorizar y no va a saber definir y decir qué es lo que está sucediendo. Sencillamente va a aflorar cualquier tipo de síntoma en ese niño como respuesta a una emoción que está viviendo la familia y que está generándole dolor de cabeza a todos. Papá se toma una pastilla, quita el dolor físico, pero el dolor espiritual, lo que está viviendo, no lo quita. Y por lo tanto, el más sensible, el más abierto a recibir todo dentro de la casa es este niño. Ok, entonces decimos que esas emociones las podemos vivir tanto en el transgeneracional, como les explicaba yo, que era todo ese clan familiar que traigo, como en ese proyecto sentido, como en esa primera infancia que es de los 3 hasta los 7 años, y por supuesto si estuviésemos hablando de personas adultas, adolescencia, adultez, pero como estamos hablando de niños, vamos a dejarlos hasta esa primera infancia.
El niño no llega como una hoja en blanco, ¿ok? Ninguno llega como una hoja en blanco. Nosotros somos como una computadora, que llegamos con ya programas genéticos, programas de los antepasados, programas de vidas anteriores, para los que creemos en esto. Yo creo fielmente que nosotros, este cuerpo, yo en este momento decidí tener este cuerpo físico para sanar muchas cosas, para hacer mi propósito de vida, para aprender muchas cosas. Y cuando ya decida, y porque ya está decidido en qué momento voy a dejar de tener este cuerpo físico, no voy a tener este cuerpo físico, pero yo como esencia, como ser, continúo y soy infinito hasta que, bueno, entraríamos en otras dinámicas de conversación. Lo que quiero decir es que tú, si hay cosas que tú no recuerdas de manera consciente, tu inconsciente las tiene y tú vas reservando cosas. Entonces, cuando tú naces como con eres como la computadora llena de un software, tú eres el hardware, esto que está en nuestro cuerpo físico, pero tienes un software lleno de todos esos programas que tú traes, programas de todo tipo. ¿Ok? Porque no todo es malo. Programas, por supuesto, programas buenos, que son esas respuestas o esas cosas que hacemos porque llegamos con una cantidad de herramientas ya aprendidas. No comenzamos desde cero. Ya tenemos herramientas, por ejemplo, cuando un bebé lo colocan en el pecho de mamá, es que él sabe que va a buscar, va a succionar y se va a alimentar. ¿Ok? ¿Por qué lo sabe? Porque eso ya es algo que está aprendido, está a nivel inconsciente. Tú lo colocas, hay un estímulo y eso ya lo trajo. Ya viene programado y eso le sirve a él para buscar alimento a través de un proceso de succión. ¿Ok? Entonces, como ese ejemplo, hay cantidad de ejemplos de cosas que ya nosotros venimos y que traemos de nuestras vidas anteriores, que traemos de nuestra carga genética de nuestra familia, y aparte, todo eso que mamá durante el periodo de gestación va, va entregándome y me va llenando de información. Por esto es tan importante ese periodo de preñez, de tranquilidad, y esto lo dice todo el mundo, lo que tú vives, lo vive tu hijo. Cuando hay un proceso, por ejemplo, de muerte de un ser muy querido, cuando mamá está en espera de ese bebé, eso impacta en el niño, eso impacta en ese niño, en ese momento está recibiendo esa emoción que recibió mamá, por ejemplo, inesperada en un momento determinado. Esto, por ejemplo, un caso que yo conozco, a la persona le llaman y le dice que le mataron a su papá y con un estado avanzado de 7, 8 meses de preñez, se podrán imaginar, y le digan que a su papá le dieron un disparo. Ver a esa mujer llorando, o sea, el estado de estrés y todo lo que vivió esa persona, por supuesto que también la vive el niño. Porque entonces son esas cosas que la mamá ha vivido, que luego tiene que ir sanando, porque por supuesto después hay un proceso de sanación, pero hay que concientizar las que existen, porque ¿cómo sano? Sano cuando concientizo. Cuando yo concientizo, ya el conflicto no está, ya el conflicto se trasciende. Porque ¿cuál es el problema? El problema está cuando no sabemos lo que sucedió. Entonces, la biodescodificación, ¿de qué se encarga? De buscar ese evento que está en el inconsciente guardado, que pudo haber estado, que pudo haber nacido, que pudo venir desde el transgeneracional, clan familiar, que pudo venir del proyecto sentido desde el momento de la fecundación hasta los 3 años, que pudo venir en una etapa de la vida hasta los 7 años, que pudo venir en la adolescencia, en la adultez. Entonces, ¿de qué se encarga la biodescodificación? Con ciertas herramientas de buscar ese evento puntual, buscar el origen para llevarlo a tu consciente, vivirlo desde una emoción diferente y decirle a tu cerebro, ¿sabes qué? Ya el problema no está. Como el problema no está, deja de activar biológicamente el órgano. Es decir, cuando yo logro llegarle al momento del impacto conflicto biológico, por ejemplo, cuando este niño logro llegar a ese momento cuando el niño se sintió solo, desamparado, cuando el niño sintió que lo abandonaban, cuando yo logro llegar a ese niño de 3 años, que ya tiene 30, que ya tiene 40, lo logro llevar a ese momento, le tengo que hacer vivir ese momento con una emoción diferente, para que a nivel inconsciente, recuerden que nosotros somos puro simbolismo, y nuestro cerebro, nuestra mente no distingue entre realidad, ficción, mentira, película,
pasado, presente, futuro. Todo lo que nosotros colocamos ahí está pasando en el tiempo presente para nuestro cuerpo, ¿ok? Para nuestra psique. Está pasando en el momento presente. Entonces, lo que en ese momento, cuando yo traigo el conflicto, esa es la parte coyuntural de la biodescodificación, cuando yo traigo el conflicto, hago que ese conflicto lo vivan desde una emoción de paz, ¿ok? Y le estoy dando la orden a mi cuerpo, libera el estrés. Si no hay estrés, porque resulta que ya no estoy solo, que ya está solventado, ya mamá me buscó, ya no hay problema, tranquilízate. Automáticamente el órgano va a dejar de estar mandando síntomas y síntomas y síntomas y viene el proceso de sanación. Es por ahí donde viene esto. Juan Carlos. Juan Carlos Ocante, gracias, gracias. Juan Carlos Mercedes, gracias también. Los dos Juanes por aquí saludándome. Gracias. Sí, son temas relevantes, importantes y sobre todo temas para los que tenemos hijos, porque a veces nosotros, los problemas de nosotros de salud no es que no les colocamos atención, pero basta que un hijo se enferme para que nosotros entremos realmente en crisis, ¿ok? Entonces, es esto, no esperar que el niño llegue a una patología como tal y si llega, saber que hay un foco emocional que tenemos que buscar. Entonces, por supuesto, cuando bajo la marea, porque tengo algunos apuntes, obviamente, aquí para poder llevar el ritmo de lo que estoy hablando, porque si no me pierdo, pues hablo tanto que después si no me pierdo. Decíamos entonces que el niño no es una hoja en blanco, ¿ok? El niño viene con mucha información, ya viene programado y viene cargado, y viene cargado de todo lo que sucede, las emociones de su mamá, lo que viene del clan familiar, lo que vivió desde el momento de la concepción, etcétera. Pero también el niño tiene sus propios conflictos, sus propias vivencias y sus propios estímulos externos. ¿Okay? Entonces el niño está bombardeado por dos partes, entre lo que recibe de mamá, papá y entorno y sus propios conflictos que él no sabe manejar. Es decir, por ejemplo, cuando yo les hablaba que mamá no lo fue a buscar del colegio. Eso no es una emoción, mamá no lo fue a buscar del colegio rápido. Tengo los dos ejemplos. Tengo el ejemplo de algo que vive a través de los padres cuando papá y mamá discuten, cuando papá y mamá se enojan, cuando papá y mamá no dicen lo que quieren decir y no exteriorizan lo que quieren exteriorizar y el niño presenta un dolor de garganta o mamá no quiere escuchar o papá no quiere escuchar y el niño presenta un dolor de oído. O, por ejemplo, cuando el niño siente que le invaden su espacio. ¿Qué sucede de esos niños? El niño, por ejemplo, cuando no controla los esfínteres. Cuando ese niño que tiene 5 años todavía le colocan pañales, se hace pipí en cama. Problemas de pipí en cama, problema de no controlar esfínteres, es problema de invasión de territorio. Ustedes han visto que dicen los perritos orinan para marcar territorio. Los niños marcan territorio. ¿Marcan territorio por qué? Porque posiblemente tengo un papá demasiado asfixiante que quiere controlarlo todo y mi único espacio donde yo no permito que tú me controles es mi territorio. Nació un hermanito, no han visto por ejemplo cuando él había dejado de hacer pipí, nació el hermano y echó 2 pasos atrás, ahora se está haciendo pipí también. ¿Por qué? Porque él siente que alguien invade territorio, como alguien invade territorio, como alguien, entonces yo lo orino. Yo orino y yo marco mi territorio. Niños que no controlan el esfínter son niños que sienten que son invadidos. Ahí es donde tenemos que llegar y buscar. ¿Cuál es la emoción que mi hijo está sintiendo? ¿Se siente invadido en qué? Y es donde mamá y donde papá tienen que oler, tienen que hablar, tienen que sentir y no mandar a callar las emociones de ese niño, sino escuchar las emociones. Carlos Kuffer, estoy muy feliz, tengo muchos hombres escuchándome, también estoy muy feliz porque hay muchas mujeres conectadas, por supuesto, pero me encanta porque tengo hombres también conectados al tema de hoy y esto es tanto importante para mamá como para papá, para todos, ¿ok? Entonces, como les decía, retomando acá, que el niño entonces tiene sus propios conflictos, pero también tiene conflictos que absorbe. Entonces, por ejemplo, la bronca de papá y mamá, yo tengo bronquitis. Papá y mamá no quieren escuchar, yo tengo titis. Pero también yo me siento invadido a través de mi territorio, me lo invadieron y yo me hago pis. También a mí no me fueron a buscar en un momento determinado del colegio, entré en un estado de nervio muy grande y yo activé una emoción de peligro que posiblemente codifico en mi cuerpo como de necesito ser protegido. Necesito ser protegido. Entonces, ahora bien,
Hablábamos esto lo podemos vivir en cualquier momento, en todas las etapas que ya habíamos previamente conversado: transgeneracional, proyecto sentido, primera infancia en caso de los niños, segunda infancia, adolescencia, adultez en caso de las personas adultas. En los niños, entonces, para ir resumiendo, esa enfermedad puede tener dos orígenes: un origen de emociones propias, de sus emociones que él está viviendo y que el niño no sabe exteriorizar. El niño no sabe decir: me siento triste, me siento desprotegido, él no distingue en nada de eso, él no sabe distinguir las emociones. Por eso es muy importante para nosotros enseñarles, es muy importante para ellos que nosotros les enseñemos a diferenciar las emociones. Cuando un niño llora, ¿cuál es lo habitual? Deja de llorar por eso que viviste. Ya te pasó en el colegio, ya pasó. Hasta ahí le callamos la emoción y no le explicamos que eso se llama ira, que cuando el niño le quitó su compañerito, le quitó la cartuchera y el lápiz y él entró en una pataleta, porque es lo único que es la manera que él tiene de defenderse, yo sencillamente le digo: bueno, si a ti te quitan algo, tú también se lo quitas, o si a ti te quitan algo, tú le das un golpe, o si a ti te quitan algo, déjaselo. O sea, esas son las instrucciones de mamá y papá. Pero no nos sentamos a decirle al niño que eso que sintió se llama rabia, que eso sí que sintió es normal que lo sienta cuando alguien invade su espacio, que eso también lo vivieron ustedes, pero que eso no es tan importante, que aprenda a respirar, que lo vea, que posiblemente ese niño nunca había tenido un color y por eso se lo quitó. Por supuesto, le van a enseñar a que defiendan sus espacios y sus cosas, pero enséñenle lo que significa la emoción. Cuando nosotros a nuestros niños los enseñamos a que ellos sepan que una cosa es tristeza, que una cosa es ira, que una cosa es alegría, que una cosa es histeria. Cuando nosotros comenzamos a enseñarles a ellos, por supuesto mamá y papá tendrán su propio método comunicacional, ¿ok? Para enseñarles y sobre todo decirles que eso es normal, que nosotros como padres también lo vivimos. Recuerden que nosotros somos el ejemplo de ellos. Si nosotros le decimos a ellos que nosotros vivimos esa ira, que nosotros también vivimos esa rabia cuando el amiguito nos quitó los colores del pupitre, entonces ellos van a entender que es algo que es normal, que si papá y mamá lo vivieron, yo también lo puedo superar, que son sencillamente procesos que pasan a nivel de un salón, ¿ok? Entonces, vean lo importante de la emoción, manejarla desde que ellos comienzan a tener sentido, 3 4 años, comienzan a estar en ese preescolar. Cuando somos adultos decimos: pero es que yo hablo y no me comprenden, es que yo hablo y no me entienden. Pero ¿cómo te van a entender? ¿Ok? Dime tú cómo te van a entender si no te han enseñado a expresarte. Entonces, si a nosotros adultos no nos entienden cuando expresamos nuestras emociones, imagínense ustedes unos niños que nadie les ha dicho cómo se maneja eso. Entonces, la parte comunicacional y el manejo de las emociones es prioritario en los niños para marcarle y hacerle la vida más fácil a nivel futuro. Ahora bien, uno de los procesos más fuertes de estrés que tiene el ser humano es justamente el proceso cuando se une ese óvulo con ese espermatozoide. Se está uniendo un mundo, un clan familiar de papá, un clan familiar de mamá, una historia de familia, un transgeneracional de guerras, de hambres, de conflictos, de ladrones, de violadores, de gente exitosa, o sea, de todo, de cosas buenas y de cosas no muy buenas, ¿ok? Entonces, es un proceso que a veces decidimos tener un hijo y no medimos todo lo que viene detrás de esa fusión, ¿ok? Hay niños que son niños reparadores del árbol. ¿Qué son niños reparadores del árbol? Un niño que por lo general, bueno, estoy hablando de generalidades. Cada niño es un punto crucial y por supuesto cada niño se maneja por separado porque cada niño tiene una historia familiar. Entonces acá lo que voy a decir es muy general y no significa que sea así tal cual, porque hay que manejar la historia familiar de un niño fundamentalmente que nace, por ejemplo, con una leucemia. Hay un problema de sangre en el árbol familiar. ¿Qué pasó en ese árbol familiar? ¿Ok? Entonces son problemas que ya el niño
ya vivió el conflicto traído del transgeneracional y él como niño reparador a través de un simbolismo, en este caso de sangre, viene a sanar. De repente, alguien que decide que no va a tener hijos nunca, ¿ok? Eso es un reparador del árbol. Tal vez sucedieron incestos, tal vez sucedieron muchas cosas, existieron violadores, existieron abusos sexuales, existieron muchas cosas en 2, 3 generaciones atrás y este niño viene a repararlo de alguna manera, desintoxicando el árbol, no teniendo más hijos o no queriendo procrear en un momento determinado. Pero eso, cada historia tiene, pero esto es para darle ejemplo de lo que viene de los árboles transgeneracional, de lo que viene del transgeneracional o del clan. Y como bien le dije, cada historia definitivamente hay un problema detrás de esa historia. Los niños que rompen las uñas, hay miedo, ahí hay miedo, ¿ok? Y eso es de que se las rompen o se van partiendo solas, y eso es miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué tengo, qué quiero, qué siento que se está rompiendo en mi vida? ¿Ok? ¿Qué siento que se está rompiendo en mi vida? Por eso es que también va a depender mucho cuando llega un niño con un problema, con un conflicto, un síntoma, antes de los 7 años se manejan los padres, ¿ok? Porque yo le decía, problema de niño antes de los 7 años, problema de padre, se manejan los padres, aunque los niños también uno maneja todo esto con terapias de PNL, por supuesto programación neurolingüística, con hipnosis, con regresiones, con regresión a vientre materno, todo aquello. Y a veces preguntan, ¿y cómo se hace con los niños? Con los niños es maravilloso, porque con los niños se hace a través de juegos, a través de pintura. El niño expresa mucho a través del arte, porque él expresa sin temores. Él expresa, él a veces pinta y coloca un cielo, no, por ejemplo, tengo un caso, un niño un sol. Normalmente los niños pintan el sol de amarillo. El niño pintaba el sol negro. ¿Ok? ¿Por qué pinta el sol negro? O sea, entonces no es que está malo o está bueno. El sol no es amarillo, el sol no es negro, es amarillo. No, uno le pregunta al niño, qué bello tu sol es negro, dime por qué lo hiciste negro diferente a todo el mundo. Y el niño te va a decir con su lenguaje que existe un gran miedo y que para él esa luz no es tal cual. ¿Dónde está la oscuridad de ese niño que aunque hay sol, él lo pinta de color oscuro? Entonces, el niño todo se maneja, ¿okay? Se maneja se maneja con otro tipo de terapias, pero que son hermosas porque el niño no filtra, el niño dice, el niño expone. Y eso es muy bueno para uno poder captar, pero hay que trabajarlo con mamá. El niño, entonces les decía que uno de los momentos que se vive con mayor estrés es justamente el momento de la fusión. Pero después viene otro gran episodio, cuando mamá, ya ese óvulo está fecundado, hay un recorrido hasta el útero, porque se fecunda en trompa de falopio, ¿va? Hay un recorrido hasta el útero. Ese proceso de recorrido hasta el útero, que puede durar 3, 4, 5, 6 días, tiene que alimentarse con glucosa. El estrés que vive ese óvulo fecundado para llegar a colocarse en el útero necesita alimento. Si esa no es suficiente glucosa como tal para él alimentarse, ese óvulo se instala en estrés. Ese proceso de fecundación es el proceso con el estrés que se puede vivir, es el estrés vivido a nivel inconsciente que ni siquiera nosotros sabemos. Por eso es que cuando se hacen, hay unos tipos de regresiones que se hacen regresión para vientre materno, donde tú llevas a la persona a que viva la emoción desde que es fecundado, pasa, hace todo el recorrido, llega al óvulo, llega al útero, perdón, continúa así, después lo llevas a la semana de gestación, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses, a los 4 meses. En uno de los talleres que he hecho, justamente en el último taller que hicimos, estaba mi hija, hizo el taller. Y por supuesto, después que yo los llevé a todos a vientre materno, hicimos el recorrido y los llevé cada quien comenzó a exponer lo que había sentido y en qué episodio lo había sentido. Porque todo eso tú lo logras y el inconsciente lo despierta y lo que vas sintiendo no lo estás soñando ni nada, ese eres tú. La vivencia, es tanto la vivencia con la cual tú revives ese momento que logras entenderlo.
Cuando termina todo el taller, por supuesto, bueno, ahí todo el mundo habló, dijo lo que había sentido, yo le fui hablando de lo que se consideraba y luego me quedé hablando con mi hija y por supuesto ella sí me explica toda la ya trayectoria y me dice, mamá, yo me sentí muy cómoda en el momento de la fecundación de mi papá, o sea, cuando me fecundaron el óvulo y el espermatozoide. Fue un momento muy bonito, fue un momento de luz, fue así, ella lo iba describiendo. Pero cuando tú estabas hablando de que yo estaba en el vientre, que estábamos, que eran los 5 meses de gestación, yo te sentía muy sola. Yo te vi muy sola, te vi llorando, te vi, yo desde ese momento decidí como acompañarme, pegarte a ti. Pues les digo, yo la escuchaba, yo no dejo de sorprenderme con esto, por supuesto yo lo hago en cada historia, pero cuando es tu historia, es la historia de tu hijo, por supuesto, es más dura, es más fuerte. Y esto era algo que yo nunca había conversado con ella. Cuando ella tenía 5 meses, yo tuve una discusión con su papá. Y yo estaba en un apartamento muy sola, yo lloraba en un baño de ese apartamento y yo la agarraba en la barriga, yo me aferraba. Pues bueno, como todo matrimonio joven pasa por sus pros, sus contras, y yo viví un momento de mucha angustia cuando ella, y tanto que así, que tuvo placenta previa, pero ella no bajaba, o sea, tuve por el mismo llorar y todo aquello, sin embargo ella se mantuvo ahí. Y luego ella me decía, yo no quería salir, yo no te quería dejar sola. Y tanto es así que yo comienzo mi proceso de parto y mi hija no hizo lo que hacen todos los niños que baja, sino ella subió y se me incrustó como dentro de unas costillas y no quería salir de allí. No quería salir de allí, por eso me meten de emergencia a hacerme cesárea. Claro, todos estos detalles yo no se los había contado, o sea, a ella le podía decir, no, yo primero entré con trabajo de parto, después cesárea y todo, pero el detalle de lo que yo viví, lo que yo sentía y el yo sentir que ella no quería salir, ese detalle no lo expresé, no porque no se lo quería decir, sino porque estaba arraigado en mi inconsciente y ella fue la que me lo hizo que lo concientizara, ¿ok? Cuando ella comienza a decirme todo lo que había sentido a partir de los 5 meses dentro del vientre materno, yo comencé a vivir todo lo que había vivido conjuntamente con ella. Y eso porque estábamos buscando ciertos miedos arraigados en su vida, también por detalles de peso. ¿Qué sucede? Que cuando llega un momento que tú sientes terror, tú subes de peso. ¿Por qué subes de peso? Entonces su primer intento de quedarse sola o de ser perdida fue justamente los 5 meses en vientre materno. Y luego cuando yo voy haciendo la regresión, que la voy llevando y la voy llevando, que la llevé a la primera infancia, ella le vino a la memoria, en su inconsciente le trajo el proceso cuando yo la dejaba en un lugar que era un lugar muy bonito, con una gente que la quería mucho, ¿verdad? Su nana, que la cuidó siempre, pero en la casa de la nana, no como mi otro hijo, que yo llevo una persona a la casa, sino que en ese momento pues yo no podía pagarle a una persona, tenía que, económicamente no podía llevar una persona hasta la casa, pues eran situaciones económicas diferentes, y yo tenía que llevarla al sitio donde la cuidaban, donde había también otros niños. Y ella comienza a llorar y me dice que ella recordó, vino de su inconsciente a su consciente en un día que yo llegué y la metí dentro del corral. La dejo dentro del corral, me volteo y ella me vio salir. Mi hija tiene 28 años y llegó, en ese proceso llegó al momento crucial que fue el bioshock que le produjo a ella un dolor infinitamente grande donde ella se sintió sola y desamparada. ¿Ok? Eso quedó guardado en su inconsciente. El primero que conseguimos fue a los 5 meses de gestación. Luego, el otro, que eso fue cuando ella tenía, que estaba pequeña, que yo la llevaba, tendría como año y medio en ese instante, ¿ok? Y cada vez entonces que ella tiene a su alrededor un episodio que se siente de soledad, engorda. ¿Por qué engorda? Porque, ¿qué es lo que hace la grasa? Entras en estrés, te protejo. ¿Cómo te protejo? Te lleno de grasa. ¿Cómo te lleno de grasa? Bajo metabolismo. ¿Para qué? Para que almacenes. Si yo te bajo el metabolismo, te genero un hipotiroidismo, que de paso también lo tiene, yo te genero un hipotiroidismo, te enlentezco el metabolismo y por supuesto, como te enlentezco el metabolismo, todo lo que comes lo vas a reservar más tiempo, eso te va a engordar y te vas a sentir protegida. Hasta que nosotros no llegamos a ese punto y yo le hago vivir la emoción de una manera diferente, siéntete segura, mamá no se va a ir, todo es bonito, y le hago vivir
la emoción de manera diferente, entonces su organismo va a pensar, así ya tenga 28, 30, 40 años, no importa el tiempo, que cada vez que se sienta sola, se dispara. Eso que quedó codificado en su organismo a los 5 meses en el vientre materno y luego se reafirmó cuando ella tenía un año, año y medio de vida. Entonces vean por dónde viene todo. Esto es increíble, se los estoy contando, por supuesto, en cantidad de casos, pero les estoy contando un caso personal que es mi hija, que lo puedo exteriorizar acá, porque esto es muy privado, ¿ok? Entonces, yo traigo casos de los cuales no va a existir problemas que yo lo hable, y en este caso es el caso de mi hija. Entonces, el síntoma siempre va a ser un proceso que el cuerpo utiliza para evacuar, para exteriorizar un estrés vivido. Siempre va a ser así. Y eso son funciones biológicas. Yo no estoy hablando acá de cuestiones espirituales ni nada de esto. Esto es respuesta biológica del organismo. La patología o la enfermedad no es más que la respuesta a un estrés que se evidencia o se exterioriza a través de una respuesta biológica de un organismo, donde ese organismo sencillamente va a hacer el trabajo para lo cual él está allí, ¿ok? Si ¿qué hace la tiroides? La tiroides es el reloj humano, ¿ok? Controla. Si necesito tiempo, se enlentece. Hipotiroidismo. Si quiero que el tiempo pase rápido, hipertiroidismo. Si quiero que el tiempo pase lento, hipotiroidismo. Él sencillamente te va a dar lo que tú quieres, lo que tú le estás inconscientemente pidiendo. Bueno, continuamos. Los niños no tienen palabras para expresarse, eso lo estaba diciendo. ¿Cómo se expresa un feto? ¿Cómo se expresa un niño de 1 año? ¿Cómo se expresa un niño hasta de 3 años? No sabe qué expresarse. Ellos se expresan a través de pataletas, a través de rabia. Son las maneras que ellos tienen de expresarse, pero no expresan su emoción. Entonces, ellos no expresan de cómo se sienten tristes ni nada. Nosotros suponemos lo que es. Y lo más fácil es regañarlos. Los regañamos cuando su conducta, según nuestros criterios de bueno o malo, según nuestros estados de ánimo, nosotros, a veces le tenemos paciencia, a veces le damos 3 gritos, tiene que aprender, ¿ok? Entonces, esto lo que quiero es un llamado a estas personas que están alrededor de estos niños. Y cuando digo a las personas que están alrededor, no solamente es mamá y papá, es papá, mamá, abuelos y cuidadores. Por eso es y aquí la palabra importante que siempre la digo, la voy a recalcar y recalcar y recalcar. Sobre todo las madres que trabajamos, las madres que estamos fuera, dejamos nuestros niños en manos de personas hermosas, de personas lindas que los quieren, pero que posiblemente vienen con un pasado, con una cultura de dolor, de deficiencia, de los motivos que sean. Eso lo transmiten. Tengan mucho cuidado con cómo es el trato, o sea, más allá, sino cómo piensan. Entonces, a estas personas tenemos no solamente sino cómo piensa, cómo se dirige a nuestros hijos, cuál es la emoción que emana, que esto no tiene que ver con estatus ni con cantidad económica que tenga, porque yo he conocido personas que ayudan, que son niñeras, pero que tienen unas ganas de seguir adelante, son emprendedoras, son personas guerreras, y eso es lo que le transmiten a nuestros hijos. Ese sí se puede, ese sí se puede, como hay otras personas que casi ni les hablan, que si los cuidan en silencio, no les transmiten nada. En oportunidades, sus discusiones personales las discuten con los niños y cuando tú ves, está conversando con tu hijo un problema que ella tuvo con su exmarido, con sus hijos grandes, y entonces el niño está escuchando y se está llenando de un poco de cosas que no deberían, o sea, que tenemos que filtrar. ¿Por qué le digo que tenemos que filtrar? Porque los niños son una esponja. ¿Por qué son una esponja? El neocortés, que es esa capa del cerebro superior, la parte lógica, ¿ok? La parte que filtra, la parte más lógica que tenemos, ¿verdad? Porque después viene esa parte límbica y ya viene esa parte más reptiliana, ¿verdad? Ese neocortés es el último en desarrollarse y en madurarse. Y estaba leyendo que inclusive había unos estudios que decía que podía llegar personas de 30 y 40 años de todavía el neocortés
se está madurando. O sea, en un proceso donde ya se supone que hay degeneración, por eso el cerebro es tan flexible, es elástico y aprendemos a cualquier edad. Pero sobre todo el neocortés, a esa edad, no está totalmente desarrollado. Por lo tanto, no tienen filtro. Y por esa razón, ellos absorben todo sin filtro. Entonces, hay dos cosas. No hay un filtro emocional, ¿ok? Y tampoco hay un filtro cerebral. Entonces, todo aquello que está en el entorno, ellos lo absorben sin colocarle lógica, lo viven, y ya. Y, y, y lo aprendieron y ahí se queda. Y eso pasa. Y ya no sabemos en qué momento sucedió. Ay, bueno. Entonces, bueno, ya les di ejemplos del colegio de cuando mamá no me va a buscar, la muerte de un familiar, qué pasa cuando alguien fallece y mamá está en estado de preñez. Y todo eso va a afectar a estos niños. Vamos a ver qué otra cosa tengo por acá que sea bien interesante. Decía también que cómo se van a expresar. Ellos se expresan a través de las pataletas, de las risas, todo aquello ya lo había adelantado. Y no saben expresar sus emociones. Entonces, el primer trabajo de papá y mamá es enseñarles a diferenciar las emociones, que hay rabia, que hay miedo, que hay ira. Lo que pasa es que me he adelantado, tengo aquí unos apuntes y cuando voy a ver el punto del cual voy a hablar, ya lo hablé. A mí me da risa porque yo coloco mis títulos, o sea, ¿qué es lo que yo hago? Yo lo que digo, bueno, ¿cómo voy a desarrollar el tema? Por supuesto, porque este tema es para 8 horas, pero tengo solamente tanto tiempo. Entonces yo coloco qué puntos para llevar coherencia. Y entonces pongo los puntos para llevar coherencia y nunca le paro los puntos. Cuando bajo la mirada ya dije lo que tenía que decir después. Entonces, estamos hablaba también de ese proceso tan importante de conocer a la persona antes de decidir tener un bebé con esa persona, porque estamos hablando del transgeneracional de esta persona. Cuando hablo del transgeneracional y hablo de lo que transmitimos los padres o lo que traemos de nuestro clan, bueno, traemos que si el color de los ojos, que si la estatura, todo lo que es nuestra parte genética, ¿ok? Que nosotros la traemos. La forma inclusive como caminamos, como andamos, dice, mira por su manera, mira, camina igualito su papá y todo. Pero también hemos visto niños que son adoptados, ¿ok? Y que inclusive caminan igual que el papá, que no es su papá de sangre como tal. Porque también hay algo que se llama epigenética. Y la epigenética son esas cosas que el entorno, tú aprendes del entorno. Y ese niño adoptado, en el caso de los niños adoptados, pues tienen dos árboles. Cuando se adopta un niño, tú estás adoptando el pasado de ese niño, ¿ok? Estás adoptando porque tú no sabes si a veces ni siquiera sabes el transgeneracional tuyo. Entonces, cuando uno adopta un niño, tiene que adoptarlo desde el amor, desde la aceptación, que él llega con todo un pasado que desde la aceptación y desde mi consciente, yo decido que voy a sanar. ¿Ok? Y es hermoso cuando se adopta un niño porque tú eres un padre en partida doble, ¿verdad? No lo pariste, pero es que ese niño va a aprender de tu pasado, de tu clan, porque epigenéticamente va a absorber toda tu manera, tu personalidad y tus emociones, porque tú eres el contacto, pero también trae un transgeneracional genético de todo su clan familiar. Entonces, yo pienso que adoptar es uno de los procesos más hermosos y más nobles que pueden existir. No solamente por el hecho de ser padre, porque finalmente tú vas a ser padre, sino porque tú estás aceptando con amor desde lo más profundo un ser que ni siquiera sabe cuál es su pasado familiar. Sin embargo, con el amor, con el cariño y con la conciencia de aceptación, todo se supera. Y ahí es la parte importante. Ok, hablando ahora, continuando también con la parte epigenética y genética, nosotros no solamente nos traemos el color de ojos, el color de piel, sino también nos traemos dolores y secretos. Y este es otro punto crucial dentro de esto. Los secretos. ¿Han escuchado eso que dice, entre cielo y tierra no hay nada oculto? Así es. Los secretos, en algún momento, el árbol habla. Esa, ese, esa muchacha que encerraron
Mi tatarabuelo encerró, mi bisabuelo encerró, porque había salido en estado sin casarse, y estamos hablando de 60, 70 años atrás, donde eso era un delito. Y fue encerrada y nació, su hijo nació en tormenta y ella falleció. Eso está incrustado, guardado en el árbol. Y es un secreto y nadie lo dice. Y luego nace un hijo, nace en la tercera o en la cuarta generación, alguien que es simbólicamente es un gemelo de esta persona por fechas de nacimiento, eso se hace a través de análisis del árbol, que viene a vivir o que vive externamente el secreto que en el año de 1955 quedó ahí guardado. Entonces, en el año 2000, 2015, 2017, alguien del árbol aflora el secreto. Es por esto que los secretos no son buenos. No son buenos porque una vez que tú dices ese secreto, ya, se hace consciente y desaparece, como el síntoma. O sea, una vez que tú concientizas, desaparece. Y la gente le dice, si ustedes ahorita a los hijos, a los familiares le dicen, mira, tú sabes que tu bisabuelo, tu tatarabuelo, a una tía, a tu abuela, a tu bisabuela, la encerraron porque salió en estado y no se había casado y se fue, huyó con un hombre, lo que se pueden es reír. No puede ser, eso parece un cuento. Pero díganlo, exteriorícenlo, sin juzgar, sin culpar. Entonces, a veces comenzamos a escudriñar los secretos que hay en ese árbol y entendemos muchas cosas de lo que está pasando con nuestros niños. Pero es que es algo que traen desde el árbol, porque no solamente se traen dolores ancestrales de hambre y de problemas. Mire, aquí voy a hablarle de un caso como yo lo veo desde el punto de vista de la biodescodificación y la situación que está pasando Venezuela en este momento. En este momento hay un inconsciente colectivo que está padeciendo esta generación de la Venezuela de hoy, está pasando hambre, está pasando dolor, está pasando vejación, está pasando momentos de guerra, ¿ok? Yo puse un post en estos días donde yo decía que el trabajo más grande no es el de ahorita, que es un trabajo maravilloso, que es un trabajo donde esos muchachos, la gente está saliendo a la calle, es un trabajo realmente digno de admirar. Pero ahí no termina el trabajo termina después. ¿Por qué termina después? Porque Venezuela va a necesitar una recuperación, obviamente, económica y de progreso, ¿ok? Va a necesitar una recuperación de valores, porque todo el mundo sabe lo que ha pasado con la juventud, con todo, sin entrar en detalles políticos, lo que ha pasado. Pero sobre todo va a necesitar una sanación del inconsciente colectivo de ese país. Generalmente en los países posguerra la gente son muy obesas. Los países donde hay mayor obesidad, posiblemente hay personas, son países que en algún momento vivieron guerra 2, 3, 4 generaciones atrás. ¿Por qué? Porque su inconsciente colectivo trajo miedo a pérdida de hambre. Okay, pérdida al miedo de no tener alimento y pasó hambre. Esa hambre que se está pasando en ese momento queda en el inconsciente colectivo de una población. Y por lo general, la siguiente población, eso quedó codificado en la generación. Y por eso esas generaciones, si no se sanan, siempre va a tener su inconsciente necesidad de alimento, de guardar. Por eso que ustedes ven los países posguerra, normalmente cuando ustedes ven a los italianos, porque los italianos generalmente les gusta mucho comer. Y si ustedes llegan, las cenas de sus casas están llenas. Porque lo que no guardamos en nuestro cuerpo lo guardamos en los estantes de la cocina. Y tú dices, ¿y te vas a comer 10 libras de arroz? No, pero ahí está. Y compran por cantidad. ¿Por qué compran por cantidad? Porque en su inconsciente hay un conflicto de escasez. ¿Qué sucedió? No a ellos, ni a sus padres, a sus abuelos y a sus bisabuelos. Entonces, sanar los inconscientes, sanar esa parte en una población es lo que va a generar que vayamos limpiando nuestro espíritu, que vayamos limpiando todo y le hagamos vivir, hagamos sentir a una población venezolana, sobre todo de niños y adolescentes, ¿ok? Que son los que van a generar hijos, o sea, los que van a tener hijos a futuro, porque ya los que tienen 60 años, 50 años, pues no van a tener más hijos, pero los que van a seguir incrementando, haciendo que ese clan crezca,
van a ser esos adolescentes y esos niños que están pasando por crisis en este momento. ¿Ok? Entonces, es muy importante un trabajo de manejo de emociones muy, muy grande a una población que está pasando por lo que está pasando, como en el caso de Venezuela, para que estas nuevas generaciones no tengan en su inconsciente colectivo, ¿ok? Este problema de hambre y de dolor tan grande que está viviendo ahorita Venezuela. Hay otro punto aquí también importante que tú llamas cuando, por ejemplo, cuando uno ve las dictaduras. Como todo queda en el inconsciente, aquellas dictaduras que llegan a superar los 50 años se quedan arraigadas ahí. ¿Por qué? Porque ya han vivido 2 generaciones. Y a esas generaciones ya dentro de su inconsciente colectivo se ha ido borrando lo que se llama libertad y democracia. Por eso las dictaduras jamás se le debe permitir que duren, bueno, nada, no debe permitir que duren nada. Pero toda dictadura que pasa después de 25 años son dictaduras difíciles de mover. Dicen, no, es que ellos se les olvidó, es que ellos nunca supieron lo que era democracia. No es que ni que se lo escribas, porque es que en su inconsciente no está la democracia instaurada. ¿Qué ha pasado con Venezuela? Venezuela tiene 18, 19 años viviendo lo que está viviendo. Y si bien es cierto, muchos de los jóvenes que están en este momento al frente de todo esto tienen 17, tienen 18, tienen 20, nunca vivieron conscientemente una democracia. Su inconsciente colectivo, su inconsciente generacional de su clan sí la vivió. Y se está disparando. Esa emoción con la que el muchacho sale a defender una democracia de su país va más allá de lo que le dice su consciente o lo que le dice el mundo externo. Es un inconsciente colectivo arraigado dentro de ellos de libertad, porque eso se hereda dentro del clan. Es por esta razón que todas esas dictaduras que tienen ya, pasan 25 años, una generación es peligrosa. Una dictadura que tiene 50 años montada. Hay un inconsciente colectivo de dictadura. Su inconsciente, lo que ellos traen, no está la democracia ni está la libertad por ningún lado. Entonces esto es algo que, bueno, que estoy aprovechando aquí a meter, pero que vean cómo se trabaja y que por eso digo que posterior a todo lo que está viviendo el país en este momento, posterior a eso vamos a tener que hacer un trabajo muy bonito de sanación, pero de sanación de ese inconsciente, cambiar las emociones que hemos vivido para que eso no quede arraigado en el inconsciente colectivo de un país. Una cosa es que quede arraigado el no aceptar otra dictadura y otra cosa es que quede arraigado el dolor que hemos vivido, ¿ok? Entonces eso es lo que hay que sanar, el dolor, ese dolor en el cual hemos padecido. Por supuesto, hay que aprender, y una cosa es olvidar lo que se está viviendo y otra cosa es no olvidarlo, pero no arraigar la emoción de dolor dentro de ello, porque lo que trae es separación y una cantidad de cosas. Entonces, bueno, el proyecto Sentido en los niños es realmente crucial. Tengo, no sé qué le pasa acá a mi internet donde estoy viendo quiénes están llegando, pero bueno, no logro ver bien. Sé que hay 16 comentarios, pero no me veo, pero bueno, igualito veo, creo que sí veo las personas. Si alguien me escribe por el chat para saber que me están escuchando y que todo está bien, pero por el chat, para saber que todo va caminando perfectamente. Ok, entonces decíamos que el proyecto Sentido es la parte más crucial de todo esto de lo que hemos vivido. Y que también les estaba hablando que inclusive algunos dicen que ese proyecto Sentido va 6 meses antes de ser ese bebé, de ser ese bebé engendrado. Hay algo que también quiero llamar que es característico acá. Dentro de ese proyecto Sentido, cuando el niño está en vientre materno, más a menudo de lo que muchas personas pueden creer, generalmente cuando ese óvulo se fecunda, viene en compañía. Es decir, es lo que se llama un gemelo perdido. A veces cuando la mujer se le hace el eco a muy temprana, apenas comenzando, se ven o un saquito con 2 punticos o 3 punticos y luego a los 2, 3 meses se uno solo. ¿Ok? A veces en un sangramiento, en lo que sea, ese otro
esa otra personita en miniatura, en célula, estaba ahí. Se dice que muchas veces cuando a una persona siempre se le pierde una media en la lavadora, ¿ok? Es característico que la persona cuando siempre tiene un par de algo y se le pierde una media, se le pierde un zapato, hay gente que siempre les sucede eso. Cuando les hacen una terapia llamada anateoresis, que es justamente para buscar eso, siempre son personas que han tenido un gemelo perdido y que al mes de gestación, pues, se perdió a través de un sangrado de mamá o lo que sea, ¿ok? Entonces, ¿qué pasa? En ocasiones hay niños que se presentan, dicen que muestran muchos miedos, que muestran mucha tristeza. Casi todos los niños hablan solos, pero hay uno que siente que tiene o busca, casi todos los niños tienen un amigo invisible, un amigo que ellos hablan solo y tienen no sé cómo lo llaman, okay, o sea, eso, pero hay otros que inclusive siguen creciendo y siempre tienen la sensación de que hay alguien con ellos. Y o a veces quiero una cosa, pero quiero la otra. Y tú le preguntas, ¿de qué quieres el helado? Y tú tienes dos hijos y uno dice muy rápido, yo quiero de mantecado, y el otro es, yo quiero de mantecado o tal vez de chocolate, no sé. Entonces nosotros que le decimos, tú sí eres indeciso. Esa es la respuesta más rápida. Pero es que posiblemente no está él solo, ¿ok? Posiblemente él viene arrastrando parte del inconsciente de ese que estaba con él acompañándolo dentro del vientre de mamá y que lo acompañó un mes o lo acompañó 6 semanas o 7 semanas y luego pues quedó él solo. Eso puede existir cuando generalmente existen muchos miedos a no querer dormir con las luces apagadas, miedo a no salir de casa, o sea, en la casa está muy bien, pero cuando duermen en otras casas sienten que algo puede pasar, es porque ellos sienten que pueden perder a su hermano, que su hermano salió de casa, porque casa es su espacio, la primera casa es el vientre de mamá, y después identifican su espacio, su cuarto como el vientre de mamá. Pero cuando yo salgo de ahí, posiblemente siento mucho miedo cuando me quedo en otras casas, en otros lugares, ¿ok? Entonces, cuando uno comienza a buscar dentro de lo que sucedió, resulta que tenían ese gemelo perdido. Lo que pasa es que cuando hay un gemelo perdido dentro del vientre materno, también el bebé que queda tiene la sensación de yo, yo estoy vivo porque otro murió por mí, ¿ok? Son esas personas que viven en una eterna, o sea, inconscientemente tienen que sentir, son sacrificadas tantas que se lastiman ellas, porque tienen como una deuda permanente con la humanidad, porque alguien falleció para que esa persona naciera. Esas son cosas que también se buscan a través de la biodescodificación, porque para enseñarle a ese niño, o a ese es el adolescente, o a ese es ya el adulto, porque todo esto es a nivel inconsciente piensan que ellos nacieron porque se sacrificó otra vida. Entonces hay que hablarles, ¿ok? Y que ellos entiendan que esa personita que duró un mes, que duró 2 meses, que duró 4 semanas solamente en el vientre acompañándolo, esa posiblemente era un alma vieja que decidió colocarse ahí para ayudarlo a que fecundara, para que no le diera miedo de estar solo y cuando lo vio preparado, pues ya marchó. Nosotros a veces nos preguntamos por qué hay gente que muere tan joven, por qué hay gente que muere, porque nosotros tenemos un rol en nuestras vidas, o sea, nosotros tenemos un porqué y vinimos a hacer algo, ¿ok? Vinimos a hacer algo en este espacio físico. Ese algo puede durar un mes, un día, unas horas, un año, 5 años, 50 años, ¿ok? Lo logramos, cumplimos el objetivo y nos vamos. Por eso es que hay un niño que tiene 5 años y fallece, por eso es que hay una persona que tiene 95 años y sigue viva, por eso es que hay un niño que se fecundó y luego fue abortado por los motivos que sean, no vamos a entrar en esos detalles, pero es porque son almas que vienen solamente a cumplir una función, posiblemente a enseñar a los padres, posiblemente son lecciones, son almas que vienen a enseñar algo, ¿okay? Generalmente son almas que vienen a enseñar algo. Entonces, bueno, como veníamos hablando de salgo y dentro de genética y epigenética, esa epigenética que también traemos y todo, no solamente trae cosas malas, también trae cosas maravillosas que son las que nos dicen cómo el peligro, o sea, cómo enfrentarnos a ciertos problemas y ciertos inconvenientes en un momento determinado.
¿ok? Y nosotros tenemos una respuesta que después decimos, no sé qué pasó, pero me pasó esto, tuve esta respuesta, ¿y de dónde vino? Vino de la nada, ¿no? Está ahí porque son cosas que tú ya traes aprendidas y que se activan. Tú tienes una cantidad de software, y esos niños tienen una cantidad de software dentro de ellos, y cuando sucede algo hay una respuesta, y esa respuesta es porque precisamente no venimos como un papel en blanco. Entonces ya para ir cerrando, ir engranando, en qué es lo que tenemos que hacer, ¿ok? Y lo primero es que ya les he dicho que el niño hay que enseñarle a manejar las emociones. Es decir, enseñarlos a no quedarse anclados en las emociones. Pero para enseñar al niño a manejar las emociones, nosotros tenemos que aprenderlas a manejar. Porque yo no le puedo decir a él, quédate tranquilo, eso va a pasar cuando a mí me dan crisis de histeria, cuando yo paso 5 días sin hablarle a mi esposo o 5 días sin hablarle a mi esposa, cuando yo agarro el teléfono y echo 3 gritos, cuando llega alguien. Entonces yo tengo que enseñar con el ejemplo, porque si yo le digo a un niño que tiene que controlar las emociones y yo soy una histérica controladora, ustedes me podrán decir a mí. Si yo digo que un niño, y aquí todo es, soy un padre sumamente rígido, yo también tengo que dejar, los niños tienen que vivir en armonía y con horarios y todo, pero también a veces somos extremadamente rígidos, tan rígidos que nosotros nos empeñamos, que los lunes hagan taekwondo, que los martes vayan a la escuela de piano, que los miércoles vayan a natación, y resulta que no les gusta. Entonces, no, porque es que ellos tienen que hacer, no, o sea, a los niños también, déjenle que exterioricen, converse con ellos. Por supuesto, ustedes, dar y recibir. Una cosa es que existan normas dentro de la casa. Y otra cosa es que yo pretenda que mi hijo es una extensión de mí. Mi hijo no es una extensión de mí. Y la gente piensa, es que mi hijo es mi extensión. Él viene a terminar mi plan. Y por eso los proyectos sentidos es tan delicado cuando el proyecto sentido de un hijo que yo tengo es mi proyecto. Entonces traemos hijos para que sean los que cuiden los negocios, traemos hijos bastón para que sean los que nos cuiden a nosotros, y todo esto a nivel inconsciente. Tengo 4 hijos y luego vine, cuando ya el más pequeño tenía 15 años, vino el chiquitito por ahí. Y entonces el proyecto sentido es para no quedarme sola. Qué bueno que apareció este niño, ya yo cuarentón, para que no me quedo sola. Y ya entonces yo hago un proyecto de ese niño. Los niños no son una extensión de nosotros. Nuestra labor es, los niños vienen al mundo a través de nosotros, que es otra cosa. Nosotros lo traemos a través de nosotros, vienen, pero no son nuestra extensión. Es decir, ellos no vienen a suplir nuestras necesidades ni nuestros sueños frustrados. Esto es, aprovecho meterlo acá como cuña porque es algo que siempre manejo con las madres, ¿ok? Lo otro es, si yo enseño al niño a manejar las emociones, tengo que enseñar a manejar las emociones con ejemplo, con el ejemplo. Mamá histérica, mamá con cara de rabia que no sé qué le pasa, pero llegó hoy de mal humor. Si yo no le explico al niño por qué estudia mal humor, porque es válido que llegue de mal humor, y el niño sencillamente, digo, ¿te puedes ir? Hablamos después. El niño se queda así. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Seré yo? ¿Qué sucede? ¿Qué pasa? Hijo, tuvo un mal día, pasó esto, tenía un negocio, sucedió lo otro, y en este momento mamá se siente un poco angustiada, pero quiero meditar un rato, quiero dormir un rato, que esto se me pase. Cuando ya esto se me va a pasar, porque la emoción pasa, conversamos, mi rey, mi reina, yo no quiero que estés aquí en este momento porque yo me siento como angustiada, ¿ok? Explícale qué es lo que está pasando, porque si no el niño va a creer que es normal, eso sube y baja de emociones, y nosotros pensamos que ellos no entienden. Cuando el bebé es muy chiquito, cuando el bebé es recién nacido, cuando el bebé inclusive nosotros no se comunica con nosotros con verbo, igual nos acercamos y le decimos, aunque no, nosotros pensamos que no nos está escuchando, y le decimos, te amo, esto que estoy viviendo no tiene que ver contigo, esto es un conflicto mío que estoy resolviendo y que va a pasar. ¿Ok? Pero es importante que el entorno familiar se entere de lo que está sucediendo de manera bonita, porque a los niños obviamente no le vamos a estar echando toda la historia para atormentarlos, pero no podemos llegar con unos cambios de ánimo y que ellos no lo comprendan. Porque ellos todas esas emociones las viven. Y a veces utilizamos las emociones también para manipular y para tomar medidas en la casa. Si ustedes saben, si yo me molesto, cuando yo me molesto, no hay televisión ni computadora. ¿Ok?
Entonces, resulta que la televisión y la computadora depende del estado de ánimo de mi mamá. ¿Cuántas veces ha pasado eso? ¿Cuántas veces hemos dicho eso? ¿Okay? Me siento aquí mal porque no he podido ver que las personas que me están escribiendo en el hecho de que no sé qué le pasa a mi, acá a donde estoy transmitiendo. Está en negro y no logro leer lo que está pasando. Entonces, si alguien, me disculpan si alguien escribió, si alguien está, pero es que no logro ver eh, los comentarios acá. O sea, logro ver los comentarios ya estaban viejos, pero no logro leerlos de ahorita. Les cuento que está haciendo un calor, sí me veo, pero bueno, debo estar toda sudada, a pesar de que tengo el aire acá encendido y todo lo demás. Vamos a... Esto de no verme y no ver la gente que habla realmente me genera, o sea, incómodo porque quiero contestarles a las cosas que preguntan y no logro leer lo que dice. Solamente veo las manitas y los corazoncitos y las cosas que mandan. Ok, entonces, el otro punto, con relación a los niños, entonces ya hablamos del manejo de las emociones, enseñarles a decir, que ellos comiencen a diferenciar qué es rabia, qué es ira, qué es tristeza, y eso es raro, esa parte no se la enseñamos a los niños, les enseñamos muchas cosas, pero no manejo de emociones, ¿ok? Yo, bueno, hay una persona que sí tengo que decir que sí le enseña a sus hijos mucho el manejo de las emociones, es Claudia Donoso. Ella sí le explica a sus hijos qué es una mente en forma y qué es una emoción vivida. Entonces, así, tenemos que explicarle a los niños. También a los niños hay que explicar qué es una emoción real, qué es una emoción imaginaria, qué es una emoción simbólica y qué es una emoción virtual. Estamos en un momento donde nuestros niños tienen mucho alrededor de ellos, de equipos electrónicos, de computadora y muchas cosas, y pueden hacer realidad la ficción, pueden hacer, entonces, eso tenemos que enseñarles a diferenciar la emoción que viven a través de una película, la emoción que viven a través de un juego, la emoción que viven a través de la vida real. Por eso, cuando yo lo enseño a que no se anclen en una emoción, no hay problema, porque yo no puedo estar detrás de ellos viendo el juego que colocan, con la emoción que vivieron un momento que están compitiendo en un juego en línea y se estresan y se molestan y mantienen la emoción del estrés permanente. Entonces también es importante manejar la emoción para que no se queden anclados en emociones que son virtuales, inclusive no son emociones reales. Y bueno, y como le decía, se dice que todo niño, hasta los 7 años, la enfermedad que ellos viven no es de ellos, es de los padres. Y por eso a veces uno comienza a manejarlos, cómo se siente papá, cómo se siente mamá, y por ahí vamos a manejar al niño. Problemas de garganta, miedo a lo que no quiero decir. Problemas de oído, ¿qué no quiero escuchar? ¿Ok? ¿Qué no quiero? ¿Qué no quiero? ¿A qué me tapo los oídos? Si son muy chiquititos, ¿qué no quiere escuchar o qué no quiere escuchar mamá? Después de los 7 años, ¿qué no quiero escuchar yo? Posiblemente yo no quiero escuchar a mi mamá, posiblemente yo no quiero escuchar a mi papá. ¿Qué si papá no consigue un empleo, si papá no consigue trabajo y está estresado, si hay una angustia dentro de la casa, si hay una angustia donde pensamos que puede faltar el alimento, si hay una angustia donde pensamos que la emoción que le ponemos son emociones donde la sobrevivencia de la familia se puede ver en conflicto, hay problemas respiratorios. Nosotros tenemos funciones vitales. Respirar es una de ellas. Cuando yo siento que algo puede afectar la vida de mi familia, es una emoción que me despierta miedos de sobrevivencia. Y por eso hay patologías respiratorias. Pije en la cama, cistitis, como yo le decía, invasión de territorio. La enfermedad, y esto es casi que se me pasa, la enfermedad es súper importante. La enfermedad tiene 2 fases. Hay una fase que es cuando sucede el acontecimiento como tal. Y esa fase es la que se llama la fase de simpaticotomía, ¿ok? La enfermedad se coloca, se activa y se pone en marcha el sistema nervioso simpático. ¿Qué sucede? Se activa la enfermedad y cuando se activa la enfermedad puede suceder que se aumenta o se disminuye, sí, se aumenta o disminuye un acontecimiento. Por ejemplo, si cuando hay un tumor en un hueso,
hay exceso de callosidad. Pero si tengo deficiencia en un hueso, hay descalcificación. Siempre la enfermedad aumenta un órgano o lo disminuye. Por ejemplo, si yo no quiero, si yo no quiero escuchar, o sea, sordera. Pero también puede ser que tenga sordera, pero también que sea hipersensible. Y esa hipersensibilidad me genere dolor. Eso se llama hiperacusia. ¿Ok? Siempre es una cosa, o está por debajo o está por arriba. Hipertiroidismo o hipotiroidismo. ¿Ok? Esa es la primera etapa de la enfermedad. Esa primera etapa de la enfermedad, en el caso del niño, la puede vivir en su niñez o la puede vivir en vientre materno. Y su etapa de reparación es la que vive fuera del vientre materno. La otra etapa de la enfermedad es la etapa de reparación. ¿Cuál es la etapa de reparación? Es donde está la solución. Es donde se activa la vagotomía. ¿Okay? Decimos, la vagotomía es la etapa de reparación porque se activa el parasimpático. Antes el simpático, aquí es el parasimpático. En esa fase de reparación generalmente existe inflamación o fiebre. Voy a colocar un ejemplo para explicarme. Si hay una pared, sucede un terremoto, hay movimiento sísmico, ¿verdad? Esa es la fase de la enfermedad, el movimiento sísmico. Y por supuesto, la reparación, que es cuando yo comienzo a reparar todas esas grietas de la pared. En esa parte de reparación ya están todos los procesos inflamatorios y de fiebre. Por eso, generalmente, a los niños nunca vemos cuál es el conflicto, vemos cuando el conflicto lo están reparando y aparecen todas las itis, amigdalitis, faringitis, laringitis, bronquitis. ¿Por qué? Porque son acontecimientos que están en proceso de reparación. Cuando se está reparando algo, ¿ok? Algo que se dañó, entonces vienen los procesos inflamatorios para reparar. Generalmente en el niño, entonces nosotros raramente vemos el conflicto como la enfermedad, pero cuando ya comienzan esos procesos reparatorios son los que nosotros apreciamos. Cuando el niño comienza a tener amigdalitis, faringitis, es porque ya el problema pasó. Como yo les decía al principio, amigdalitis. El problema fue la emoción que yo sentí cuando mi mamá me dijo: no te doy el chocolate, no te dejo prender la computadora. Luego, en un momento inesperado, se solucionó. Mamá, sin sentido, me dio chocolate y me dejó encender la computadora. Digo sin sentido porque hubiese tenido un sentido lógico si es cuando yo le digo: si haces la tarea, ¿ok? O si sucede tal cosa, yo te voy a premiar con este chocolate. Aunque eso del premio tampoco me gusta mucho, pero es para darle un ejemplo. Si yo le entrego el chocolate, él dice: había un problema, una condición, hice lo que tenía que hacer, ok, hice mi tarea y me entregaron el chocolate. Pero si yo hice una pataleta emocional y mi mamá me entregó el chocolate por la pataleta que armé, entonces no hay coherencia entre lo que digo y lo que hago como mamá. Y ese niño sencillamente siente que ya agarré la presa. ¿Con qué le agarró la presa? Les decía que las amígdalas era apretar el bocado. Como ya apreté el bocado, ahora comienzo a sanar la emoción. ¿Cómo? La amígdala comienza a inflamarse. Entonces, todos esos procesos inflamatorios, esto es un poquito medio complicado por una charla de internet, ¿ok? Con patología generalizada, porque esto se trajo, pero lo que quería es que tuvieran conciencia de lo que hacemos. Ay, por fin, ya estoy leyendo. Ok, entonces, ay, se volvió a parar. No sé qué pasa. Quedé aquí, Carlos, amiga, precioso tema, quedé aquí. Miren, hagamos algo. No estoy leyendo, esto se fue en blanco. Estoy feliz que solamente veo que hay gente conectada. Si hay alguna pregunta, me la mandan por correo y yo les contesto con todo cariño. También porque hay ciertas patologías que es muy difícil podérselas contestar por acá, porque eso es muy sensible. ¿Ok? Es muy sensible porque como yo les decía, es algo muy personalizado. Yo estoy hablando de generalidades, pero muchas veces es lo que está detrás, porque no el mismo acontecimiento genera las mismas emociones para diferentes personas. Es por esta razón que hay que buscar, hay generalidades, pero no me atrevo en ocasiones a dar una respuesta muy puntual, sobre todo de patologías más avanzadas, ¿ok?
Sin embargo, oye, nos llevaría mucho tiempo venir y hablar de un tema, de una enfermedad como que leucemia, un cáncer, algo así. Con mucho gusto, como siempre lo hacen. Una vez que termine esto, ustedes me escriben a mi correo. Después de mí, otra vez yo, gmail.com, y yo les contesto. Estoy contestando, para que se lo digo, estoy contestando con grabación, porque hace un poco escribir y, y es muy largo. Entonces lo que hago es que les hago una grabación y se las envío. ¿Ok? Entonces ya con algo específico que me vayan a preguntar. Entonces hablamos de las fases reparatorias, que las fases reparatorias de una enfermedad generalmente había este procesos inflamatorios, generalmente no, siempre hay procesos inflamatorios y procesos de fiebre. Y por eso en los niños hay tantas, sus principales patologías son principales de itis, de inflamación, bronquitis, amigdalitis, laringitis y problemas también de piel. ¿Por qué? Por la separación con mamá. Dermatitis, alergia de piel, ¿ok? Eczemas, y todo lo que tiene que ver, porque eso significa piel, separación con mamá. Lo otro es, como les decía, las alergias, de dermatitis, los conflictos de separación. También hay otra patología muy importante en los niños, diarrea y vómito, los problemas digestivos. Diarrea y vómito son otros grandes problemas que manejan que tienen los niños. Diarrea, hay algo feo, hay algo que necesito botar rápido. ¿Qué pasó? ¿Qué viví? Y el vómito es cuando no acepto algo, imposiciones. Me impones a hacer tal cosa. Impongo inclusive saludar a fulana de tal. Cuando entre alguien tienes que darle un beso y a veces dice, bueno, no es que vamos a crear niños maleducados, pero no, o sea, tienen que saber, no sientan que el niño le están imponiendo. Padres muy normativos, excesivamente normativos, niños que vomitan porque no negocian, no les enseñan que las cosas, o sea, tú puedes enseñar no necesariamente desde el castigo, tú puedes enseñar no necesariamente desde la planificación con una agenda y un apuntador. La idea es enseñarlos con la convicción de lo que están, o sea, del por qué lo están haciendo. Que ellos estén convencidos que lo tienen que hacer así, no porque mamá diga que tiene que ser así. Padres impositivos, padres muy impositivos, niños vomitadores. ¿Ok? En el caso, por ejemplo, de niños con personas anorexia, en caso de anorexia, es rechazo, o sea, mamá, alimento tóxico, ¿ok? Alimento tóxico. Esos adultos con anorexia y con bulimia fueron mamá tóxica. Cuando mamá tóxica no es que mamá no los quiera, sino que mamá entregó, por ejemplo, a aquellos niños cuando, imaginemos las mamás que tienen morochos. Generalmente uno de los morochos despierta patologías a posteriores con problemas alimenticios. Generalmente una mamá que tiene un niño muy rápido del otro y tiene que destetar al primero para darle al segundo, el segundo sufre generalmente de anorexia. ¿Por qué? Estoy hablando de generalidades, estoy hablando de ejemplos. ¿Por qué? Porque la leche que me dio mamá fue una leche tóxica. No me la dio con todo el cariño que quería, porque tuvo que quitarle la leche a mi hermanito. Y como tuvo que quitársela a mi hermanito para dármela a mí, no me la dio con todo el amor que tenía que dármelo. En otras ocasiones, ¿qué es la bulimia? Generalmente estos son conflictos más femeninos que masculinos, porque hay una conexión madre e hijas, ¿ok? ¿Por qué la bulimia? Porque me estás dando un afecto, pero no es el afecto que yo quiero que me des, yo quiero otro tipo de afecto. Las mamás que somos extremadamente trabajadoras, pero extremadamente trabajadoras. Yo te doy muñeca, yo te doy viaje, yo te doy muchas cosas, pero no te doy el cariño. O sea, yo te doy mi amor a través de todo lo que tienes, pero no te doy el amor que tú me estás pidiendo. Generalmente la bulimia, yo como, pero devuelvo la comida. ¿Qué es esto? Lo que me diste no es lo que yo quería que me dieras. Por eso yo estoy esperando de ti un afecto, pero no ese afecto. Yo estoy esperando de ti otra cosa. Como y devuelvo. Y generalmente
el origen de las bulimias y de las anorexia en las niñas se buscan en el origen, relación con mamá en primera infancia, entre el año y los 7 años. Ahí generalmente radica, y a veces en periodos de preadolescencia. Ahí realmente radica cuando llegamos al foco, llegamos al lugar donde yo sentí que mamá me estaba dando algo que no era lo que yo quería. Todo esto, como le dije, a nivel inconsciente. Ni mamá lo hace, ni el niño está castigando a mamá con ese acto. Todo esto es a nivel inconsciente, ¿ok? Esto es bien importante que lo tengamos claro. Entonces, fiebre, ¿qué fiebre? Enojo, cólera. ¿Cómo lo exteriorizo? Fiebre. Dermatitis, como le dije, separación, vómito, rechazo a lo que veo, rechazo a lo que siento. Diarrea, alimento tóxico, miedo, emoción negativa. Varicela, también separación. Por eso es que hay tantas enfermedades a nivel de piel, separación. Bronquitis bronca, como le decía, bronca, que ¿quién discute? ¿Quién discute en casa? Luego me dicen, bueno, Harry, ya para concluir acá, he hablado tanto para la solución al cierre. Y es la siguiente. Ya lo que hicimos, ya lo hicimos. Ya lo que está, ya lo está. ¿Ok? Entonces en este momento no podemos llegar y otra vez meter al niño en el vientre materno. Ya lo hicimos. Pero todo tiene solución. La primera es concientizar. Cuando nosotros concientizamos lo que hemos vivido, vamos liberando. Concientizamos. Lo otro es, cuando el niño presenta una patología, busque, o sea, por supuesto lo van a llevar al médico, ¿ok? Como yo les dije, esto es algo que es paralelo. Busquen la emoción que vivió ese niño en el momento que presentó la enfermedad. Busquen cuál fue la emoción vivida. ¿Qué emoción de rabia? ¿Qué sucedió en la casa? ¿Qué sucedió en el entorno? ¿Qué sucedió con él? Detrás de una enfermedad hay una emoción vivida, ¿ok? Tenemos que enseñar a los niños a manejar las emociones. Y algo muy importante. Bueno, lo otro era los secretos. Los secretos familiares. No le decimos a los niños jamás si tuvimos un aborto en alguna oportunidad. Nunca se dice aquí si violaron a alguien en la familia. Los secretos familiares los conservamos de una manera y hay que decirlos. Saber decirlos, hay una edad para decirlos, pero los secretos familiares del clan mantienen el árbol familiar tóxico y en algún momento uno de los niños de ese árbol familiar va a llegar a reparar. Por lo tanto, usted no, cuando ustedes dicen, ahora siento tranquilo, lo dije y ya. Esa sensación de decir algo que tiene uno aquí atragantado, díganla, háblenla. ¿Sabrán cómo? Van a decir sus secretos. Hablen con sus padres, con sus abuelos. Traten de sacar qué secretos familiares hay. Una vez que se conocen, el solo hecho de conocer, se trascienden. Eso sí, sin señalar, sin culpar y sin colocar juicios. Secretos familiares del árbol. Y para terminar, la solución mágica. Cuando su niño esté enfermo, con fiebre, con diarrea, con bronquitis, con lo que sea, con patologías fuertes, inclusive como cáncer, leucemia, no importa, porque no hay problema grande o pequeño, hay un conflicto. Usted, cuando esté dormido ese niño estoy hablando de niño chiquitito, hasta los 7, 8 años, 5 años, usted va a llegar a su habitación y cuando esté dormido, él lo va a escuchar y usted le va a decir, yo te amo. Ese problema no es tuyo. Ese problema es mío y mamá o papá lo está resolviendo. En este momento te libero de un problema que no te pertenece. Que no te pertenece. En ese momento te libero de ese problema que no te pertenece. Quiero que vivas en tranquilidad. Y todo ese mensaje que ustedes le van a ir diciendo, les va a ir saliendo del corazón. Yo sé que va a ir saliendo del corazón. No van a saber cómo. No van a saber cómo lo hicieron. Pero ustedes se lo van a ir diciendo a mamá. Ustedes como mamá, como papá, van a hablar con sus hijos dormidos.
esa conversación va a llegar al inconsciente del niño. Tienen que tranquilizarlo y decirle que ese problema no le pertenece. Se han hecho, inclusive tú analizas un niño que hace pipí. Eso lo van a hacer todas las noches. Un niño que se hace pipí, se hace pipí, tiene 5 años y no hayan cómo controlarlo. Todas las noches ustedes entran y se lo dicen. Tú tienes tu espacio. Nadie te quita tu espacio. Tú eres el hermano mayor y siempre va, porque por ejemplo es porque tiene un hermanito pequeño que él siente que lo invade. Esa posición de hermano mayor siempre va a ser la tuya. Ese siempre va a ser tu espacio. Tú eres libre de hacer aquí lo que tú quieras. Y ustedes hablan con ese niño. Lo van a hacer una vez, lo van a hacer 2 veces, lo van a hacer 3 veces. Y o sea, les aseguro que va a llegar un momento más temprano que tarde, que el niño a las 6 de la mañana se le va a parar en la madrugada y le va a decir, llévenme al baño. ¿Ok? Entonces, bueno, como eso, como algo tan sencillo, es la manera de sanarlo. Pues bueno, este ha sido un tema largo, creo que más de 2 horas. Bueno, esto es porque tenía tanto tiempo que no estaba con ustedes y también porque los primeros minutos, bastante los primeros minutos los utilicé para echarle toda la historia y todo lo que estaba haciendo. Como siempre, estoy muy feliz de poderme comunicar con ustedes, de poder dejar mi granito de arena, de mi aporte al que me escuche, porque esto llega a tantas personas después. ¿Qué les puedo decir? O sea, esto realmente es lo que a mí me apasiona, lo hago con todo mi cariño y con toda la intención, la buena intención de poder colaborar. Por supuesto, como siempre, la decisión final la tienen ustedes. Yo sencillamente soy un instrumento más de tantos que la vida les puede colocar, como ustedes son un instrumento para mí también. ¿Ok? Entonces, este es un tema que es amplio, que es grande, que lo traté de llevar porque es un tema muy grande y sobre todo para que entiendan, porque la biodescodificación como enfoque terapéutico todavía no es muy conocido, pero hacia allá va creciendo a pasos agigantados. Es importante también que esto es un acompañamiento paralelo, pero la base de todo esto es entender que la enfermedad y el síntoma no es un problema, es una solución. Es el timbre que nos dice que hay una emoción escondida, guardada en nuestro inconsciente, que nació en algún lugar y que debemos descubrir para vivirla de manera diferente y decirle a nuestro cuerpo que todo está bien. Esa es la base de la biodescodificación, el manejo de nuestras emociones. Nuestro cuerpo solamente da respuestas biológicas. Él solamente responde biológicamente. El órgano funciona biológicamente a lo que tú me estás pidiendo que haga. Y para no mantenerte en un estrés total, el cerebro le dice al órgano determinado, funciona, haz tu labor. Entonces, esto lo que es decirle, ya el peligro pasó, ¿ok? Ya puedes dejar de emitir este síntoma, porque ya todo está bien. Y esa es la finalidad y eso es esto. Pues bueno, los quiero mucho. Recuerden, por este mismo canal, por este mismo lugar, algunos domingos del mes, ahorita ni siquiera me atrevo a decir que son uno sí, uno no, porque pues estoy así como que bastante movida, pero es muy bueno. Y bueno, aquí estoy. Y como les decía, todas aquellas personas que escribieron y no pude leer, o que eran patologías muy complejas para explicarlas por aquí, con todo el amor, ustedes me escriben y yo les mando una grabación, pero ya con la patología exacta de lo que me están preguntando, porque merecen una explicación mucho más larga que 5, 2 o 3 minutos, ¿ok? No, ustedes me pueden escribir después de mí, otra vez yo, @gmail.com, y con todo cariño yo les contesto. De repente no inmediatamente, me dan 2, 3 días porque tengo varias cosas que contestar, hacer, montando eventos y todo, pero yo siempre contesto, siempre contesto. Bueno, los quiero mucho, que terminen de pasar un domingo lindo. Este es un fin de semana largo, mañana primero de mayo. Y bueno, continuamos por aquí. Espero les haya gustado. Desde mi corazón, todo mi cariño, porque como después de mí, otra vez yo. Y yo me quiero tanto, 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 que tengo mucho amor para dar. Se les quiere. Bye, bye.